Excelente, pues muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Hemos llegado pues básicamente al final de nuestra escuela de política y relaciones internacionales. Les comentaba hace unos minutos que en lo personal se me pasó muy rápido. Este fue, fue muy rápido a pesar de que hicimos todo esto en sábado. Pues bueno, creo que valió bastante la pena. Creo que es muy interesante este tipo de temáticas y sobre todo, bueno, darnos cuenta también algo que estaba reflexionando, pues que sí necesitamos adentrarnos más en estos temas. No considero que no es suficiente con una escuela de nada más 6 módulos el poder entender todo esto, pero vaya, básicamente lo que estamos buscando a través de esta escuela de relaciones internacionales, pues es que nosotros podamos sobre todo entender y cuestionarnos qué es lo que hemos estado haciendo como Partido de Acción Nacional, qué es lo que hemos estado haciendo como gobiernos, qué es lo que estamos promoviendo dentro de las ideas, dentro del debate. Muchas veces lo he mencionado en los cursos o en las capacitaciones que doy, y es a veces nos ponemos a discutir sobre cosas muy banales y muy tontas y muy absurdas. Y a veces solamente criticamos personas y no debería de ser así realmente. Definitivamente en México las cosas, podemos decir que las cosas no van bien, pero no es solamente por culpa de un personaje o de dos personajes o tres personajes, o sea, es porque nos ha faltado mucha visión en cuanto a lo que tenemos que estar realizando, en cuanto a lo que tenemos que promover. E insisto, este tipo de escuelas lo que buscamos es, sabemos que no vamos a salir siendo unos expertos en la materia, en estas cosas. Al final de cuentas, pues por ejemplo, en la carrera, pues básicamente cada uno de los módulos que fui planteando eran materias de un semestre o de 2 semestres, ¿no? Entonces, vaya, no es como muy sencillo, pero sí busco sobre todo el cuestionarnos. Eso es lo para mí lo más importante, porque una vez que tú te quedas con este cuestionamiento, pues tú ya empiezas a darte cuenta de qué sí se está haciendo, qué no se está haciendo. Y una vez que quede como esta chispa encendida, es lo que intentamos hacer, pues es seguirnos preguntando, seguirnos capacitando y sabiendo hacia dónde vamos. Así que bien, pues vamos a iniciar con el módulo del día de hoy y les voy a empezar a compartir las diapositivas. Nada más déjenme abrir la presentación. Esperen un tantito. Está. Ok. Voy a empezar a. Ventana. Listo, creo que ya se está viendo, ¿verdad? Si me pudieran ahí escribir en el chat. Sí, ¿verdad? Ah, bueno, ya vi que Gerardo ya me dijo que sí. Excelente. Muy bien, nada más. Listo. Pues bueno, como les decía, estamos llegando a nuestro último módulo. Es un poco triste, sí, pero bueno, hay que continuar, hay que darle. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que es muy interesante, es muy importante y sobre todo para nosotros, que considero nuestra acción pudiera considerarse más un poco local. Tal vez, bueno, mientras preparaba este tema me ponía a pensar, realmente nosotros no somos por ahora como tal tomadores de decisiones a niveles federal o a nivel estatal, pero creo que sí es interesante analizar qué es lo que se está realizando, sobre todo a nivel estatal, y empezar a cuestionarnos qué es lo que se puede hacer a nivel municipal y qué es lo que nosotros podemos aportar dentro del ámbito de las relaciones internacionales a un nivel más local. Y sobre todo eso lo vamos a ver en este módulo. Y bien,
Como ustedes saben, ya tuvimos la sesión de introducción a las relaciones internacionales, teorías de relaciones internacionales, que de ahí parte básicamente todo, la geopolítica, que también nos ayuda a entender mejor cómo es que estamos conformados, cómo es que estamos trabajando, cómo es que incluso la geografía juega un papel muy interesante dentro de la política a nivel internacional, a nivel regional, la cuestión de la política exterior de México, cuál ha sido la manera en que nuestro país ha actuado a nivel internacional, cuáles han sido sus líneas de acción, cuáles han sido sus cuestionantes, cuáles han sido sus dilemas dentro de esta política exterior. Ya analizamos un poco sobre el tema de cooperación e integración regional en el módulo pasado y ahora estaremos hablando sobre lo que es la paradiplomacia o los gobiernos locales. ¿Ok? Entonces, bien, sobre eso estaremos, ay, perdón, no cambié aquí el, el título, pero bueno, eso es para diplomacia, gobiernos locales. Bien, igual una vez más, insisto, no hay que olvidar el tema de las teorías de relaciones internacionales. He de confesar que, bueno, cuando estaba en la carrera, a veces me daba un poco de flojera esto, a veces decía, bueno, ¿por qué siempre tenemos que empezar con el tema de las teorías de relaciones internacionales? Pero realmente es la base de todo. O sea, con el paso del tiempo me he dado cuenta que sí es muy cierto que si nosotros queremos entender los fenómenos internacionales, sí necesitamos un marco teórico, sí necesitamos comprender y entender hacia dónde vamos, cómo es que se está analizando el fenómeno. Y vaya, ahorita para esta sesión, para este módulo, lo que vamos a estar hablando sobre todo es, bueno, el tema de la paradiplomacia sí, pero lo vamos a abordar desde los enfoques de las siguientes teorías. La teoría liberal va a ser la primera, porque vamos a analizarlo desde la teoría liberal. Bueno, es una de las teorías desde la cual vamos a estar analizando este fenómeno. Pues bien, porque sin lugar a dudas, desde la teoría del realismo, que es en la cual solamente se considera los estados-nación, en la cual se considera que en este mundo anárquico lo único que importa y lo único que prevalece es la ley del más fuerte y demás, definitivamente no podemos analizar la paradiplomacia desde esta perspectiva. Desde la perspectiva liberal de las teorías de relaciones internacionales del liberalismo, ¿qué es lo que nosotros podemos atender? Que sí es importante y sí es necesario el tener los regímenes internacionales. ¿A qué se refiere esto? A tener una serie de leyes, una serie, como siempre lo digo, un piso parejo en cuanto a la acción internacional. Este es el mayor aporte que podemos tener nosotros en cuanto a la teoría del liberalismo para analizarlo en el tema de la paradiplomacia. Debemos entender que sí son posibles los acuerdos, que sí es posible el que los estados-naciones se pongan de acuerdo, que sí es posible que existan ciertos foros donde las personas, donde los estados-nación dialoguen, discutan cuáles son las mejores opciones que se pueden realizar para combatir ciertas problemáticas y la paradiplomacia puede ser una herramienta que ayude a que estos acuerdos fluyan de una mejor manera. Entonces, por eso es que consideramos que el liberalismo pudiera ser una de las teorías mediante las cuales se aborda esta cuestión. El transnacionalismo es otra teoría de las relaciones internacionales que nosotros también debemos de considerar para analizar lo que es la paradiplomacia. ¿Y por qué es esto? Si recordamos un poco qué es lo que decía esta teoría, pues bueno, sobre todo radica en la cuestión de decir, pues que ya no solamente los estados-nación son los que están conectados a nivel internacional. Ya vemos que las empresas están conectadas a nivel internacional, ya vemos que hay transnacionales como tal, incluso ya vemos que hay actores que no tienen legitimidad o al menos no ostentan lo que pudiera ser la legitimidad en cuanto a, pues en cuanto a ejecutar legítimamente el poder, como pudieran ser pues el narcotráfico, los grupos terroristas, las redes incluso de trata de personas, también son actores internacionales que tal vez no están actuando bajo el marco de la ley, pero ahí están presentes. Y pues para combatir este tipo de cuestionantes, ya no es solamente por medio de la lógica de los estados-nación, como lo hemos replicado en cada uno de estos módulos. Incluso durante la semana, igual les comparto, por parte de la red en la que pertenezco, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, estamos teniendo una serie de foros junto con la Fundación Konrad Adenauer
y estábamos analizando en el módulo de seguridad y migración, pues sobre todo este punto, ¿no? Y tenemos jóvenes que son participantes de otros países y nos decían, es que el fenómeno de la trata de personas ya no son solamente los grupos delictivos de, no sé, voy a mencionar nacionalidades por mencionar, ¿no? No es solamente un grupo de una red de puros mexicanos, una red de puros colombianos, una red de puros peruanos. Este joven es de Ecuador, decía, o sea, realmente las redes de trata de personas ya están compuestas por personas de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Centroamérica, de México. Entonces la acción ya va más allá de solamente gente de una sola nacionalidad. Y esto lo explica muy bien la teoría del transnacionalismo. Y es el hecho de decir, ya las fronteras ya no son barreras. Las fronteras ya quedaron pues a un lado en todos los fenómenos que estamos viviendo. Entonces, aquí es como muy interesante. Pero bueno, en este caso estamos hablando de grupos que no actúan bajo el marco legal, bajo pues sí, bajo la ley, pero también por otro lado tenemos que analizar que así como existen estos actores, existen otros que sí están actuando bajo la ley, que son electos de una manera democrática, legítima, y aquí es donde pudiéramos considerar nosotros a los ayuntamientos, a los gobiernos de los estados, o incluso otros actores, como lo decíamos, las empresas transnacionales. Ellos también juegan un papel importante si se analiza desde la teoría del transnacionalismo, y por eso es que para entender un poco mejor la paradiplomacia, también necesitamos esta cuestión, entender o bueno, repasar un poco lo que es esta teoría. Y bueno, la siguiente teoría de la cual nosotros podemos considerar que pues es importante para analizar el tema de la paradiplomacia es el de la gobernanza global. Sobre todo este considero es el más importante para que nosotros podamos entender cómo es que llega la paradiplomacia, y esto es algo muy importante y es algo muy interesante. Y es el hecho de decir, pues bueno, no solamente los gobiernos se tienen que poner de acuerdo, o sea, no solamente los gobiernos o los estados-nación, también tienen que ponerse de acuerdo los gobiernos locales, los gobiernos municipales, las empresas, las universidades, la sociedad civil, y todos ellos se tienen que poner de acuerdo en función de ciertas banderas y sobre todo en función de poder mejorar pues, la sociedad, poder mejorar las cuestiones a nivel global. El hecho de velar por ciertas banderas nos ayuda a promover ciertas ideas, nos ayuda a promover, a mejorar ciertas problemáticas, y que bueno, lo mismo, ¿no? Que es la crítica que se le hace a la teoría realista. Ya no solamente los estados-nación son aquellos que van a tener la última toma de decisión en todo lo que está pasando a nivel internacional. Incluso los estados-nación se están viendo rebasados al momento de estar promoviendo ciertas acciones. Por eso es que cada vez más la tendencia tiene que ser en función de esto, en función de decir la gobernanza global es lo de hoy, porque en función de que los actores, diversos actores se vayan involucrando de diversos niveles y que no necesariamente sean gobiernos, nos van a ayudar a resolver las diversas problemáticas. Y la paradiplomacia pues surge básicamente desde esta perspectiva, desde el hecho de decir, bueno, no solamente los gobiernos federales o los gobiernos de los estados-nación son aquellos que pueden tener cierta actividad en todo lo que tiene que ver con la actividad internacional. Y bueno, antes también de estar definiendo lo que es la paradiplomacia, es importante que nosotros aprendamos qué es lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la política exterior. Porque bueno, y bueno, tal vez aquí más bien deberíamos de definir un poco lo que es la paradiplomacia. ¿Qué es la paradiplomacia? Es la acción de los gobiernos locales desde una perspectiva internacional. Es decir, cómo es que los ayuntamientos, cómo es que los gobiernos del estado están actuando de una manera internacional en sus respectivas áreas. Algunos llegan a criticar el tema de la paradiplomacia y llegan a decir, oye, pues es que cómo es posible que los ayuntamientos o los gobiernos del estado vayan a tener cierta acción internacional.
pues realmente sí la tienen, aunque uno considere que no, sí la llegan a tener, y sobre todo la tendencia va en este sentido. Algunos critican y dicen, oye, pero es que si los estados y los municipios comienzan a desarrollar su propia diplomacia, por así decirlo, van a estar contraviniendo lo que tiene que ver con el pacto federal, tal vez en el caso de México. O sea, ¿por qué un ayuntamiento, por qué un estado va a actuar de una manera cuando todo esto tiene que ver a nivel internacional? Por ejemplo, aquí Gerardo Maraboto dice, cuando se hermanan las ciudades, ahorita hablaremos un poco al respecto, es una de tantas acciones que se pueden considerar como para diplomacia, pero bien, insisto, la lógica de cuando se empieza a criticar el por qué los municipios y por qué los estados van a estar teniendo pues estas acciones internacionales tiene que ver mucho con la perspectiva de la teoría de las relaciones internacionales del realismo. El hecho de decir que solamente los estados-nación son aquellos que van a tener esta acción internacional. Y bueno, aquí como lo decía, para ir dejando claro qué es la paradiplomacia y qué es la política exterior. El tema de la política exterior se resume tal cual en el artículo 89, fracción décima de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice tal cual este artículo? Bueno, se habla de cuáles son las funciones a nivel internacional, cómo es que se desarrolla la política exterior de un país y tal cual es lo que se dice es lo siguiente. Dirigir la política exterior y tratados internacional sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de las fuerzas en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales y la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable. Esto es tal cual lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la política exterior, y aquí lo vemos muy bien definido, ¿no? O sea, ¿quién es el que ostenta tal cual la dirección de la política exterior y quién celebra los tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado? Pues tal cual es el titular del Poder Ejecutivo de la Nación. ¿Qué significa esto? Pues es el presidente. O sea, el presidente es quien dirige la política exterior, es quien celebra estos acuerdos o tratados internacionales y todo esto, pues bueno, se somete a la aprobación del Senado. Esto es lo que compete al Poder Ejecutivo. Y también vemos cuáles son sus funciones, ¿no? Todo esto, pues bueno, para irnos deteniendo poco a poco y analizarlo. Vemos que viene la autodeterminación de los pueblos. ¿Recuerdan esto de la autodeterminación de los pueblos? Pues bueno, esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos en cuanto a la política exterior de México y es por las cuestiones históricas, por todo lo que ha pasado, por el tema de la doctrina Estrada. Pues básicamente esto pudiera considerarse como una de las acciones emprendidas o que se supone se deben emprender por parte de la política exterior de México y que están asentadas dentro de la Constitución. También vemos que habla, bueno, de la no intervención, la solución pacífica de controversias, este, pero aquí hay algo como más interesante y me voy a adelantar al final de la definición. Y aquí se está hablando de la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Y que bueno, recientemente se le agregó también a la Constitución el tema de decir, y la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable. Esto anteriormente no venía dentro de la Constitución, es uno de los cambios que se ha ido, de los cambios que se han ido realizando dentro de este documento, pero sobre todo lo último, aquí nos damos cuenta, ya no es una visión como tan cerrada, ya no es una visión en la que solamente se habla de la doctrina Estrada, se está hablando tal cual cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales y la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable. Estas tres ideas ya hablan de una política exterior, pues que sí va más en sintonía a lo que se necesita para el siglo XXI. Pero bien, aquí también lo que nosotros debemos analizar y debemos de cuestionar es realmente, o sea, solamente con la acción de un gobierno federal va a ser suficiente para poder lograr o cumplir estas metas en cuanto a, por ejemplo, la cooperación internacional para el desarrollo.
y sobre todo lo analizamos ahora más que nunca en los momentos que nos encontramos. Vemos que, bueno, el gobierno federal, y esto es algo muy actual, pues vemos cómo es que está cerrando cada vez más puertas, vemos cómo es que el gobierno federal no está tan interesado en cuanto a atender los puentes a nivel internacional, pero bueno, eso no hace que México siga teniendo una importancia en todo el ámbito internacional, y sobre todo sabemos que hay estados donde sí o sí se necesita pues de esta acción internacional y ahorita lo veremos, ¿no? Entonces, teniendo esto como preámbulo, debemos entender que sí, el gobierno federal, al menos en el caso de México, el gobierno federal, concretamente el presidente de la República, es quien ostenta pues esta acción internacional, ya viene dentro de la Constitución, pero insisto, si lo analizamos desde la perspectiva del siglo XXI, el gobierno federal ya se está viendo rebasado o incluso a veces no promueve estas ideas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionar hasta qué punto y hasta dónde se puede estar promoviendo acción internacional por parte de los gobiernos locales, ya sea del gobierno del estado o los gobiernos municipales. Y sobre todo también aquí tener otro punto muy claro y es el siguiente. Eh, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales pues no van a contravenir, bueno, al menos no es lo que se espera dentro de la paradiplomacia o bueno, desde la perspectiva que lo estamos analizando nosotros, no es tal cual que se vayan a revelar al gobierno federal. Simplemente hay cuestiones en las cuales los gobiernos estatales y los gobiernos municipales necesitan una comunicación más rápida, necesitan tomar ciertas acciones, ciertas decisiones que tal vez no vayan a ser tan, pues que bueno, vayan a beneficiar mucho a un estado o un municipio, mientras que a otros, pues no vaya a ser tan funcional. Y ahorita lo veremos en casos concretos. Sobre todo la paradiplomacia va en este sentido y que la paradiplomacia no solamente se resume a cuestiones políticas, o sea, México va a tener muy clara lo que es su política exterior, pero bueno, los ayuntamientos, los gobiernos del estado, sin lugar a dudas, pues van a tener otro tipo de prioridades, van a tener otro tipo de incentivos y es tan fácil como analizarlo en el sentido de, a ver, los gobiernos de la frontera norte no van a tener las mismas prioridades que los gobiernos de la frontera sur. Los gobiernos del Bajío no van a tener las mismas prioridades que tal vez la región de Yucatán, bueno, la península de Yucatán. Los gobiernos locales del Pacífico no van a tener las mismas prioridades que los gobiernos del Atlántico, los que salen al Golfo de México. Son diferentes, son cuestiones muy diferentes y en las cuales, pues a veces los estados necesitan tomar ciertas acciones para poder cumplir con sus agendas, resolver sus problemáticas. Y que bueno, aquí también viene otra cuestión muy interesante, la fragmentación de las relaciones internacionales en cuatro ejes. Como lo hemos ido analizando a lo largo pues de este curso, pues sí hablamos mucho sobre el tema de las relaciones internacionales, pero sobre todo en este módulo lo que vamos a estar analizando es, pues, cómo es que hay cuatro ejes, o sea, existe esta fragmentación en cuanto a cuatro ejes de cómo es que podemos encontrar la acción de las relaciones internacionales. La primera sería el ejecutivo, que es la diplomacia administrativa. Y pues bueno, ¿a qué se refiere todo esto? A lo que nosotros siempre hemos entendido por parte pues de lo que son las relaciones internacionales, el hecho de decir cómo es que México se va a comportar a nivel internacional, qué postura va a tener frente a los conflictos, qué postura va a tener al momento de estar resolviendo pues, ciertas coyunturas, cómo es que el gobierno mexicano va a relacionarse con otros países, cuál va a ser la postura en cuanto a ciertas cuestiones que vayan saliendo a nivel internacional. Todo eso tiene que ver con la diplomacia administrativa, que es el ejecutivo. El hecho de estar firmando los acuerdos, los tratados, todo esto se refiere a la diplomacia administrativa. Incluso al tema del servicio, el servicio exterior, los diplomáticos de carrera, todo esto se refiere pues a la parte que le compete exclusivamente al ejecutivo y que la paradiplomacia no va a estar atentando en contra de todo esto. Eso lo debemos de tener muy, muy claro. No va a estar atentando en contra de la diplomacia administrativa. Después de esto sigue lo que es la diplomacia parlamentaria, donde vienen los poderes de la Unión.
que bien, sobre todo, pues bueno, dentro de los poderes de la Unión, ¿dónde es donde se discute el tema de la política exterior? Es en el Senado, no es en la Cámara de Diputados Federal, es en el Senado. Ahí es donde se rebotan las ideas, a pesar de que, bueno, el poder federal, el poder ejecutivo, es el que se encarga de dictaminar cuáles son las líneas de acción en cuanto a la política exterior de un país. Lo veíamos en el artículo que les mostraba, ¿no? El artículo 89, fracción décima, que bueno, sin lugar a dudas, el presidente pues no se puede mandar solo, el presidente sí necesita la aprobación del Senado, eso es algo muy interesante y que nosotros no debemos dejar a un lado y que bueno, siempre ahí se tiene que discutir. Y bueno, también algo muy interesante es que incluso de pues la Cámara de Senadores sí llega a tener relación con otros actores internacionales, no es solamente el poder ejecutivo, también los senadores llegan a tener estos acuerdos. Incluso existen ciertas comisiones dentro del Senado que hablan de temas como por ejemplo la Comisión de América del Norte, la Comisión de América Latina y el Caribe, de asuntos internacionales. Todo esto también se discute dentro del Senado. Esto contrapone el pacto federal, esto contrapone la política exterior de México. Por supuesto que no. No es algo que contravenga a la política exterior de un país, no es algo que vaya a generar problemas. Al final, el Senado, ¿para qué sirve? Pues bueno, es un contrapeso, ¿no? Como lo sabemos, existe una división de poderes y dentro de esta división de poderes pues, se encuentra el Senado. El Senado puede ayudar a hacer este contrapeso, puede ayudar a que las cosas se desarrollen de una mejor manera y pues bueno, ahí es donde también podemos encontrar la acción internacional dentro, sobre todo concretamente dentro del Senado. A eso se refiere la diplomacia parlamentaria. Después de esto siguen los órdenes de gobierno con la paradiplomacia. ¿A qué se refieren los órdenes de gobierno? Pues bueno, se refieren al tema de decir los gobiernos estatales, los gobiernos municipales también tienen cierta acción internacional. Los gobiernos locales también llegan a tener ciertos acuerdos con otros ayuntamientos de otros lugares, con ciertos países, y esto pues siempre y cuando se haga de una manera, pues bueno, en la cual no contravenga la política exterior de México. De hecho, bueno, ahorita lo platicaremos con lo de las ciudades hermanadas. Siempre cuando se realizan este tipo de acuerdos, pues se tiene que notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No es como que los ayuntamientos puedan hacer los acuerdos porque se les antojó y ya. Sí se tiene que avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues bueno, ellos mantienen un registro incluso de todos los acuerdos, hermanamientos y todas estas acciones que se vayan realizando por parte de los gobiernos locales. Pero bueno, insisto, este tema de los órdenes de gobierno de la paradiplomacia, ¿a qué responde? A fenómenos que no pueden ser resueltos solamente por el gobierno federal. Tal vez esto lo podemos analizar, o bueno, durante mucho tiempo se ha analizado desde la perspectiva de gobiernos locales que se encuentran en la frontera. ¿Cómo se pueden vincular? O sea, si solamente dejamos esta temática al gobierno federal, pues bueno, los ayuntamientos puede ser que no queden contentos o puede ser que los ayuntamientos necesiten otro tipo de atenciones. Tal vez el ayuntamiento de Tijuana va a requerir o va a necesitar más atención al momento de estar interactuando con la ciudad de San Diego o tal vez la ciudad de Ciudad Juárez va a necesitar resolver ciertas problemáticas con El Paso en Texas y pues ahí, vaya, es un tema que, insisto, por una cuestión geográfica, pues se necesita sí o sí que exista una interacción y es una interacción muy natural, incluso para los que llegan a vivir en la frontera, pues para ellos es muy natural el hecho de estar conviviendo con tal vez los Estados Unidos, ¿no? Es algo muy natural, es algo muy común, es algo del día a día. Muchas personas de la frontera, de los municipios en México, se van a trabajar a Estados Unidos, o sea, cruzan la frontera a diario, ¿no? Y tienen que regresar. Entonces, ahí vemos cómo este tipo de fenómenos, pues evidentemente no van a poder ser atendidos solamente por un gobierno federal. O sea, incluso sería sería poco práctico que el gobierno federal,
pues tuviera que estar resolviendo las dinámicas en cuanto a las cuestiones fronterizas. Y no solo, y insisto, este solamente es un caso, ¿no? O sea, no solamente es en esto, en muchas otras cuestiones, insisto, puede ser que tal vez para el estado de Chiapas, que del cual hablaremos ahorita, puedan tener otras prioridades y otras problemáticas y que tal vez el mismo gobierno federal, pues por estar manejando el tema de la política exterior de todo un país, tal vez y no llega a atender de una manera adecuada y correcta lo que está pasando en este lugar y tal vez los mismos ayuntamientos o el gobierno del estado sabe mejor qué es lo que se necesita para todo lo que, para el desarrollo de esta región, de este estado, de estos municipios. Entonces, la paradiplomacia va mucho en este sentido, en el hecho de decir que hay ciertos municipios, hay ciertos estados que pueden tener una agenda diferente, una agenda que se necesita mayor atención en diversos campos. Entonces, la paradiplomacia surge en este sentido. Y después sigue lo que es los grupos de interés y a esto se le conocería como diplomacia ciudadana. ¿Y a qué se refiere esto de la diplomacia ciudadana? Pues bueno, sabemos muy bien que pues los gobiernos, la política exterior puede ser, sí, puede ser tomada en cuenta por parte del Ejecutivo, pero tal vez el Ejecutivo llegue a ser ausente en algunos temas, no llegue a tomar cierta postura en otros. Entonces, la ciudadanía, y más ahora en el siglo XXI, ya se está acostumbrando más al hecho de decir, bueno, pues puede ser que el Ejecutivo tome esta bandera, pero al final no está respondiendo a las problemáticas, no está atendiendo soluciones y nosotros como ciudadanos nos podemos organizar para empezar a hacer agenda, ¿no? A marcar agenda, a hacer lobby dentro de las instancias, tal vez dentro de los congresos, dentro de los estados, dentro de los ayuntamientos, dentro de las universidades, con las empresas, etcétera. Y aquí les voy a compartir igual una anécdota como muy curiosa y es el hecho de, bueno, dentro de la red en la que participo, hemos, pues hemos buscado promover la causa de la democratización de Venezuela. Y en algún momento recibimos aquí en México a un joven venezolano que se llama Lorenz Saleh. ¿Y él por qué lo recibimos aquí en México? Pues bueno, por una cuestión muy sencilla, y es, este joven fue encarcelado de una manera muy injusta por parte del gobierno de Venezuela, por este régimen, este régimen autoritario, perdón, que, pues bueno, lo metieron a la cárcel sin hacerle un juicio real. A cada rato le decían que le iban a hacer audiencias y siempre cuando iba a llegar el día se la terminaban posponiendo y demás. Y bueno, aquí no solamente es eso, también es el tema de decir que este joven pues sufrió de tortura, sufrió de abusos dentro de la cárcel. Una anécdota que él siempre cuenta es bueno, pues yo estaba a 10 metros bajo la tierra, 20 metros bajo la tierra. Era un lugar donde pues no tenía luz del sol, era un lugar donde no hay ventanas, es un lugar donde no tienes reloj, donde te tratan muy mal y todo el tiempo te tienen prendida la luz, con el objetivo pues de que tú pierdas la noción del tiempo. Y pues bueno, obviamente no lo trataban bien, lo torturaban, era una cuestión muy, muy difícil. Y él dentro de lo que comenta es que la manera en la cual podía conocer la hora, o al menos darse una idea de en qué hora o en qué momento se encontraba, pues era por escuchar el paso del metro, ¿no? Entonces, cuando dejaban de sonar los vagones, él sabía que ya era de noche, pero pues y cuando escuchaba el paso sabía que era de día, pero aún así ese era su único referente. Y lo que él menciona y él comenta es, pues te vuelves prácticamente loco, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros, digo, ¿por qué les comparto esta experiencia? Sobre todo para entender un poco más el qué fue lo que hicimos nosotros a través de esta cuestión de la diplomacia ciudadana. Y es bueno, entendiendo este caso de este joven, que incluso fue premiado por el Parlamento Europeo con el premio Sájarov, es un premio que se entrega a todas estas personas que promueven la libertad y la democracia a nivel internacional, pues bueno, decidimos como red traer este joven a México para empezar una labor de cabildeo y empezar a posicionar su causa con diversos actores. Entonces,
lo llevamos al Senado. De hecho, ahí quien nos abrió las puertas para poder recibirlo fue la güera, o sea, la senadora de aquí de Guanajuato, Alejandra Reynoso, la güera. Ella fue quien nos abrió las puertas en el Senado, nos ayudó a que toda la bancada del PAN lo recibiera, lo escucharon. Incluso, pues la bancada del PAN en el Senado, ¿qué fue lo que hizo? Ahí mismo dentro del Senado, bueno, la senadora, bueno, lo que metieron ahí la moción para que fuera reconocido como un invitado honorario al Senado por ser premio Sájarov, por toda su historia, por todo lo que ha pasado este joven, y la bancada de Morena pues no quiso y se opuso por completo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fue algo muy curioso porque, bueno, la senadora Kenia López Rabadán, ella dijo, pues bueno, aunque no quieran recibirlo por parte de la mesa directiva, pues yo voy a tomar la palabra y voy a mencionar que está aquí dentro del Senado. Y de hecho nos dieron chance de pasar, ¿no? Ahí al Senado. Y una vez que toma la palabra la senadora Kenia, pues dice, y quiero aprovechar este espacio para darle la bienvenida a este joven, Lorenz Daleo, un venezolano que ha sido perseguido por su propio gobierno y demás, ¿no? Entonces, fue algo muy curioso, fue algo como muy, muy impactante y que también aquí va otra cuestión, ¿no? Con esto de la diplomacia ciudadana. Y es el hecho que, bueno, pasó esto y vimos cómo, o sea, los de Morena de verdad se enojaron. O sea, se enojaron por esta cuestión. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos están a favor de la dictadura ahí en Venezuela. Y para eso también se hizo una rueda de prensa. Ustedes pueden, si quieren al rato les comparto, bueno, ahorita en unos minutos les comparto en el grupo de WhatsApp, una noticia que salió ahí en Televisión Nacional con Laurent. Se hizo rueda de prensa, se hizo rueda de prensa y mientras él estaba hablando de cómo el mismo gobierno venezolano estaba cerrando las fronteras y estaba quemando toda la ayuda internacional que llegaba a este país, de repente apareció una senadora de Morena y gritó, o sea, tal cual gritó y dijo, mentiroso, así le gritó, mentiroso, eso no está pasando, le empezó a gritar un buen de cosas. Ahí nos damos cuenta cómo pues, ciertos legisladores, ciertos senadores dentro de la bancada de Morena están muy radicalizados, o sea, están muy mal. Y ahí viene lo más curioso, ¿no? Que después de esta rueda de prensa, apareció un chamaco español, se me fue ahorita Abraham Mendieta, un chavo que es un español que trabaja ahí en el Senado, este, por parte de la bancada de Morena, y en cuanto se termina la rueda de prensa, este tipo aborda de la nada a Laurent y lo empieza a atacar y le empieza a decir que no y que golpista, o sea, como todo el discurso que manejan los de Morena, ¿no? Y bueno, ¿por qué me estoy extendiendo sobre todo con esta anécdota? Es para darnos cuenta cómo que nosotros, o sea, siendo un grupo de jóvenes que no estamos en el gobierno, también podemos estar promoviendo ciertas causas y también podemos promover lo que es la diplomacia ciudadana. Y esto a nosotros nos ayudó muchísimo para reconfirmar, porque no es un secreto, o sea, para reconfirmar que el gobierno federal pues no está a favor de la democratización en cuanto a este país, a Venezuela. No está dispuesto a promover las causas de la democracia y de la libertad de la ciudadanía. Todavía lo reunimos, buscamos reunir a Laurent con la Secretaría de Relaciones Exteriores. No aceptaron, no querían, nos ponían 20,000 peros. Al final, nos terminó recibiendo una persona, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No nos recibieron tal cual en el edificio, nos recibieron en el Sanborns, que es como muy típico de ahí de Ciudad de México. O sea, nada oficial, realmente nada oficial. Este señor lo que mencionaba es, no, sí, por supuesto, México, o sea, el discurso laxo de siempre, ¿no? México, las causas, sí, por supuesto, la democratización, la no intervención y demás. Y todavía dijeron, sí, los vamos a buscar, los vamos a contactar, a ti, Loren, te vamos a ayudar, o sea, puro choro mareador, ¿no? Realmente, Laurent lo que me decía es, no, pues qué bueno, nos fue muy bien, ya dijeron que sí nos van a apoyar, y le dije, definitivamente no lo van a hacer, o sea,
¿Y qué fue lo que pasó? Después de esto, eh, la senadora, la Güera Reynoso, nos comentó que este señor le habló para pedirle tal cual, pues que ya nos siguiéramos moviendo como el agua, ¿no? Que ya nos relajáramos, que ya nos tranquilizáramos, que no quería problemas, o sea, cosas que uno dice, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Estamos en el 2000, eso fue en 2018, si no me equivoco, pues, creo que sí fue 2010, no, principios de 2019. Vaya, fue algo como bien, bien crítico, e insisto, me quise detener aquí un poco para que analicemos cómo el tema de la diplomacia ciudadana sí es algo real, o sea, y sí sirve y sí nos ayuda, pero es cuestión de que nosotros sepamos saber qué puertas se tienen que tocar. O sea, por medio de la diplomacia ciudadana, nosotros, ¿qué hicimos? Tocar la puerta de la diplomacia parlamentaria. Ahí nos dimos cuenta que, o sea, sí, la bancada del PAN estaba completamente respaldando pues la democratización, bueno, está respaldando la democratización de Venezuela, pero nos dimos cuenta que la de Morena no. Nos dimos cuenta que la mesa directiva pues no quiso emitir ningún mensaje. La diplomacia administrativa, el Ejecutivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, ahí que nos dimos cuenta que no, que definitivamente pues ellos no están dispuestos a promover estas causas, estas banderas. Y bueno, tal vez aquí no aplique tanto el tema de la paradiplomacia, pero bueno, también debemos entender que, pues que ciertos actores, ciertos gobiernos locales, puede ser que también lleguen a promover estas causas. En México, pues bueno, no se ha explorado tanto esta bandera política, pero los gobiernos locales también pueden estar promoviendo estas cuestiones, ¿no? Entonces, insisto, esta fue una anécdota que sí me quería detener como a platicar para entender un poco más este tema de la diplomacia ciudadana, pero que bueno, sin lugar a dudas también nos puede ayudar para el tema de la paradiplomacia. Y aquí es donde ya vamos a estar analizando ciertas acciones que se promueven a través de esta herramienta. Como ya lo mencionaba Gerardo, pues bueno, existe el tema de las ciudades hermanadas. ¿A qué se refiere esto de las ciudades hermanadas? Aquí también hay como opiniones favorables y opiniones en contra. Básicamente lo que se busca es que ciertos ayuntamientos firmen acuerdos, sobre todo para vincularse entre los mismos y poder llegar a promover ciertas acciones, poder decir, bueno, vamos a firmar cierto acuerdo para promover intercambios académicos, para promover ciertos acuerdos económicos, para promover ciertas banderas, ¿no? Entonces, tal cual se vinculan los ayuntamientos de diferentes países. Aquí, bueno, esta imagen solamente es como una que me encontré, me agradó, sobre todo porque manifiesta muy visualmente cómo es esto de las ciudades hermanadas. O sea, el hecho de decir yo ayuntamiento de X ciudad, tengo ciertas cuestiones políticas, económicas, administrativas en común o áreas de oportunidad y yo me acerco a ti para poder cumplir ciertas metas, ciertos acuerdos y poder salir adelante. Y bueno, esto de las ciudades hermanadas, perdón, ha llegado a ser controversial, ha llegado a ser criticado. ¿Por qué? Porque también algo, pues, lamentable es que muchas veces estos instrumentos se han utilizado de una manera, pues, con un beneficio personal o un beneficio mediante los cuales ciertos actores políticos puedan salir beneficiados. Y bueno, aquí es cuando yo estudiaba ahí la carrera, me decían, es que muchos de estos acuerdos, de estos hermanamientos de ciudades, realmente no tienen un objetivo claro, realmente no tienen algo estudiado, algo analizado, simplemente cosas tan, pues bueno, que pueden ser muy lamentables como el hecho de decir, oye, fíjate que, no sé, es un caso hipotético, pero que sí pasa bastante. Yo, presidente municipal, estoy buscando un acuerdo con cierta ciudad porque resulta ser que tengo un sobrino, porque resulta ser que alguien de mi gabinete tiene un hijo que se quiere ir a estudiar la universidad en esta ciudad. Entonces vamos a hacer un acuerdo, un hermanamiento, y mediante estos hermanamientos tal vez se creaba un programa
y el joven terminaba siendo beneficiado por medio de este programa. Entonces, es cierto, o sea, no podemos negar esta cuestión. Es cierto que el hermanamiento de ciudades pues, se ha utilizado de esta manera en algunas ocasiones, pero no ha sido lo único, o sea, no así como hay cosas buenas, hay cosas, así como hay cosas malas, perdón, también hay otras cosas que son buenas y que se han sabido aprovechar. Entonces, es cierto que también los hermanamientos de ciudades han ayudado para que se puedan desarrollar temas económicos, temas políticos, temas académicos, temas culturales, y que muchas veces se ha visto enfocado con el tema del turismo, que la paradiplomacia no solamente es turismo, eso debemos de tenerlo muy, muy claro. No es solamente el hecho de verlo a través de este enfoque, también tiene que ver con el tema cultural, con el tema económico, con el tema académico, incluso los intercambios en cuanto a la academia para ver cómo se pueden desarrollar ciertas cuestiones de ciencia, de tecnología, pues vaya, temas de medio ambiente, todo esto ayuda a que, pues bueno, el tema de las ciudades hermanadas ayuda a que estas banderas se puedan ir promoviendo, se puedan ir resolviendo. Entonces, es algo que no debemos dejar a un lado. Considero que es un tema que nosotros sí podemos utilizar bastante, sobre todo cuando estamos en ayuntamientos, pero bueno, no es la única herramienta que podemos encontrar dentro de la paradiplomacia. Y aquí lo podemos ver con un caso muy actual, que básicamente pues esto terminó el día de ayer. La Hannover Messe, que se realizó del 28 al 30 de octubre y esta vez pues fue de manera virtual. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Pues esto no se trata tal cual de un hermanamiento de ciudades, pero sí se trata de una vinculación que existe entre el gobierno de Guanajuato, el Ayuntamiento de León, con actores de nivel internacional y que sobre todo tiene que ver mucho con el gobierno alemán. Aquí es la cuestionante, ¿no? ¿Cómo es que el gobierno del estado de Guanajuato se vincula con la Federación Alemana? Pues bueno, eso es para diplomacia, ¿no? Eso también es para diplomacia. Aquí no es tal cual un hermanamiento de ciudades, pero sí es el hecho de decir, a ver, ¿qué está pasando en Guanajuato? ¿Qué es lo que está pasando en el Bajío? Pues bueno, entendemos que hay una dinámica muy interesante, se está desarrollando un clúster automovilístico. ¿Qué es esto del clúster? Pues bueno, básicamente es una cadena de diversas empresas, de diversos actores, para facilitar ciertos procesos industriales y que se pueda impulsar la industria automotriz en el estado de Guanajuato y en la región del Bajío. Entonces, bueno, se ve esta área de oportunidad y a partir de esto el gobierno alemán visualiza pues que se puede trabajar en conjunto con el gobierno del estado de Guanajuato, que es una acción de temas de cooperación internacional, porque bueno, al final al gobierno alemán pues también le conviene que existan empresas alemanas, ¿no? En otros países. Y al gobierno de Guanajuato también le conviene que venga inversión de otros países para poder darle empleo a las personas de este estado para poder seguir pues promoviendo la estabilización económica de este lugar y demás. Entonces, esto también corresponde al tema de la paradiplomacia. ¿Se está contraponiendo el tema de la política exterior de México a través de esto? Pues no, realmente no. O sea, realmente no se están tomando posiciones políticas al respecto mediante el desarrollo de esta feria internacional, mediante la búsqueda de inversión de capitales extranjeros, mediante el desarrollo de la ciencia, de la innovación, de la tecnología. O sea, realmente no se está contraviniendo la política exterior de nuestro país. Simplemente se está viendo que Guanajuato necesita acceder a ciertos beneficios. El gobierno alemán también sabe que necesita ciertos beneficios y ahí es donde se hace esta vinculación. Entonces, aquí vemos tal cual lo que es la paradiplomacia ya realizada de una manera como más concreta. Y bueno, aquí les coloqué una imagen nada más para que nos demos cuenta. Son diversas empresas de origen extranjero que están situadas en el estado de Guanajuato. Y aquí es algo como muy curioso porque hasta se puede ver el corredor industrial de una manera muy concreta, ¿no? Ahí con los municipios que están coloreados en color azul.
qué es lo que está considerado como el corredor industrial dentro de este estado? Pues bueno, ahí tenemos lo que es Celaya, lo que es Salamanca, lo que es Irapuato, lo que es Silao, lo que es León. Entonces, este es el corredor industrial del estado de Guanajuato. Es un corredor pues, que se ha ido articulando con el paso de los años, es un corredor que se ha ido armando, que se ha ido planeando desde tiempo atrás y que esto también tiene mucho que ver con el tema de la paradiplomacia, por el hecho de decir, el gobierno del estado se vincula con empresas extranjeras para poder atraer el capital y para poder fomentar el crecimiento y el desarrollo de este estado. Insisto, esto contrapone a la política exterior del gobierno de México, pues realmente no. El gobierno federal, va a estar atendiendo, pues, como estas cuestiones, pues, realmente no, o sea, realmente puede ser que no sea tanto su prioridad, pero hay ciertos estados que ocupan o que necesitan de estos, pues, de estos esquemas de cooperación internacional, porque al final de cuentas, bueno, el gobierno del estado está promoviendo esta inversión, el gobierno del estado promueve que tal vez, ciertos terrenos, ciertos lugares sean pues para que se destinen para que se establezcan ciertas empresas y las empresas, pues bueno, también tienen una serie de requisitos que cumplir. Entonces, todo esto también tiene que ver con la paradiplomacia y que incluso aquí me atrevería a decir el tema de la Alianza Centro-Bajío-Occidente, aunque actualmente solamente se ha visto de una manera, pues sobre todo regional, este esquema también puede llegarse a entender desde la perspectiva de la paradiplomacia. ¿Qué pasaría si el día de mañana comenzamos a analizar que esta alianza Centro-Bajío-Occidente ya no solamente sea una vinculación entre estos estados, sino que incluso pueda llegar a tener una vinculación internacional? O sea, ahí es donde también podríamos ver un área de oportunidad en lo que compete a la paradiplomacia, es decir, a la acción internacional emprendida por los gobiernos locales, y que es algo que yo considero sería muy deseable, sería muy bueno y que sobre todo se pueden analizar no solamente desde la perspectiva de la cuestión económica, como lo estamos viendo en este caso, porque la diplomacia también responde a otro tipo de fenómenos. Y aquí les voy a hablar de otro. Este fue un programa que se llamaba Raíces de Puebla, emprendido por el gobierno del estado durante la administración de Moreno Valle. Como ustedes saben, yo estuve trabajando en la instancia estatal de juventud durante este tiempo. Y pues bueno, sin lugar a dudas, aquí es donde, perdón, silencio el micrófono que se activó. Este, que bueno, durante esta época existía este programa y que era muy, muy interesante y que también corresponde con el tema de la paradiplomacia. Como ustedes saben, Puebla, pues es de los estados, o bueno, los poblanos son pues de los mexicanos que más viven en Estados Unidos. Entonces, la mayoría vive en Nueva York, que es como, incluso hasta se llega a decir Puebla, York, de tanto poblano que vive por allá. Es algo muy común, es algo que corresponde a los fenómenos políticos, culturales, históricos, ¿no? La migración, pues sí es tal cual un tema que tiene que ver mucho no solamente con el estado de Puebla, tiene que ver tiene que ver, pues, sobre todo con varios estados de nuestro país, pero bueno, aquí lo vamos a analizar desde el tema de la paradiplomacia y desde qué era lo que pasaba en el estado de Puebla y qué es lo que se estaba promoviendo. Pues Puebla, bueno, muchos de los poblanos que se van a Estados Unidos no lo hacen, pues, no es mediante un proceso ordenado. O sea, realmente en algunas de las ocasiones esto se realiza pues los poblanos cruzan la frontera, sin documentación, sin tener la visa, incluso sin tener pasaporte, en búsqueda de trabajo. Entonces, pues estos poblanos se quedan por allá, se quedan en Estados Unidos, obtienen trabajos, son trabajos informales, trabajos donde no les piden papeles y pues bueno, después de esto pues llegan a tener familias, o a lo mejor dejan familia aquí en México. Entonces es un tema ahí como muy, muy complejo. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Muchos de estos mexicanos, al llegar a Estados Unidos, pues ya no pueden regresar, porque saben que si regresan,
pues ya no van a poder entrar de nuevo, van a perder todo lo que han construido, vaya, va a depender mucho la situación migratoria de cada una de las personas. Pero bueno, ¿qué es lo que promovió el gobierno del estado en su momento con este programa? El gobierno de Puebla tenía una de las oficinas más activas en cuanto a asuntos internacionales. Incluso tenía la Casa del Poblano allá en los Estados Unidos. Entonces, fue algo como muy, muy curioso. O sea, fue algo insisto, el gobierno de ese momento o sea, sí tomó bastantes acciones para que esta casa fuera reactivada. No fue fundada en el gobierno de Moreno Valle, si no me equivoco, fue desde el gobierno de Mario Marín. Pero vaya, al final, pues esta casa del migrante, la casa del poblano allá en los Estados Unidos, realmente no tenía mucha funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que emprende el gobierno de Puebla durante esta época? El decir, vamos a realizar un programa en el cual nosotros lo busquemos que los familiares mexicanos, los poblanos que están aquí, puedan ir a Estados Unidos a visitar a sus familias. Tal cual lo que se hizo en este programa fue que el gobierno de Puebla realizó ciertos trámites con el gobierno de Estados Unidos para que se les concedieran permisos a ciudadanos mexicanos, poblanos concretamente, para que fueran a ver a sus familiares en Estados Unidos. Entonces, pues se hizo varias veces este programa. Insisto, el gobierno de Puebla ayudaba a realizar todos los trámites para que pues, se pudieran ir los familiares a ver pues sí, pudiera ser a su mamá, a su papá, incluso sus abuelos, o sea, los abuelos conocían a sus nietos, era algo como muy, muy emotivo y de hecho se llegaban a realizar como actos protocolarios allá en Estados Unidos y tal cual eran los reencuentros de estos familiares, pues después de muchos años en que no se podían ver presencialmente. Entonces, fue algo como muy curioso, pero que sin lugar a dudas, pues sí te hablaba pues, de un tema de, oye, pues al final, sea como sea, el gobierno del estado de Puebla está trabajando para que estos familiares puedan reencontrarse. Pues era un permiso especial, no era para que se pudieran quedar ahí todo el tiempo, pero bueno, el objetivo era que se pudieran reencontrar. Entonces, este programa, sin lugar a dudas, tiene que ver con la paradiplomacia, porque aquí no fue solamente un esfuerzo pues por parte del gobierno federal, fue sobre todo un esfuerzo que emprendió el gobierno del estado de Puebla y que tenía que ver con sus ciudadanos poblanos, y que vaya, era una acción pues en cierto modo noble, ¿no? Era un hecho de decir, bueno, igual y no es un tema económico, pues no es tanto un tema político, es un tema de humanidad, ¿no? El hecho de decir, bueno, vamos a lograr que las familias se reencuentren. O sea, es algo que tiene que ver mucho con esto. Nos damos cuenta que la paradiplomacia no solamente son los negocios, también es un tema de decir, bueno, vamos a promover que estas familias se puedan ver una vez más. Entonces, ahí vemos que la paradiplomacia también puede ser algo que no tenga que ver solo con el lado económico. Y aquí, a ver, estoy leyendo rápido los comentarios, había cerrado el chat. Este, pues sí, como dice Mirna, lamentablemente han habido estados donde los hermanamientos buscan, pues que sean una cuestión muy, pues sí, muy egoísta, una cuestión muy, pues sí, en la que solamente se atienden estos temas personales. Y bueno, aquí felicita a Guanajuato por el trabajo que se ha estado haciendo. También aquí Gerardo Maraboto menciona lo mismo en este sentido. Y bueno, como ustedes saben, pues yo soy poblano, yo ya estoy viviendo aquí en Guanajuato. Pues también a mí me impresiona mucho todo el trabajo que se ha realizado en este estado y que, insisto, es la paradiplomacia tal cual. Es algo muy interesante y que nosotros debemos de analizar y que en lugar de estar hablando de las cosas malas que pasan en este país, también se puede hablar de lo bueno que está pasando.
Y bien, aquí también va otro caso, y que es la situación de San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas. ¿Qué es lo que pasa con esta ciudad de Chiapas? Pues bueno, todos ubicamos muy bien esta ciudad por diversas cuestiones, pero sobre todo la más llamativa fue el levantamiento de los zapatistas. Como ustedes recordarán, pues bueno, cuando este movimiento se levanta, toma la ciudad como tal, y a partir de ahí, esta ciudad empieza a estar todavía como más presente a nivel internacional. Y aquí es donde también podemos analizar el tema de la paradiplomacia. Puede ser que San Cristóbal de las Casas no sea como tal uno de los principales motores económicos de México, pero sin lugar a dudas esta ciudad ha aprovechado el tema del turismo. Esa es la bandera más importante que ha promovido San Cristóbal de las Casas, y es tan claro como ver cuántos extranjeros llegan a visitar esta ciudad. Entonces, este esfuerzo no es de gratis, este esfuerzo también tiene mucho que ver con el tema de la paradiplomacia, y es bueno. San Cristóbal de las Casas, aunque ustedes no lo crean, ha sido uno de los ayuntamientos que, ya sea por ¿cómo decirlo? Es cierto que el levantamiento de los zapatistas hizo que San Cristóbal de las Casas se posicionara a nivel internacional. Es cierto que, bueno, esto le ha ayudado bastante al municipio. Es cierto que, bueno, las cosas se dieron de una manera, pues, como muy natural, pero también es cierto que el ayuntamiento, pues, ha promovido esta vinculación con otros países y con otros ayuntamientos. Entonces, la paradiplomacia también responde en este sentido. Y es tan fácil como, bueno, uno puede visitar esta ciudad y realmente te encuentras extranjeros de todos lados. O sea, no solamente te encuentras al típico extranjero, bueno, al típico turista norteamericano o estadounidense. También te encuentras de muchos países de Europa, te encuentras a turismo asiático. Que, insisto, esto tiene mucho que ver con el tema del turismo, o sea, y de cómo el ayuntamiento ha promovido estas acciones para que, bueno, San Cristóbal de las Casas pueda ser uno de los referentes a nivel internacional, y para que, bueno, se vaya posicionando cada vez más, y es algo que han ido realizando. Y que bueno, también, bueno, aquí dice, qué buen comentario, dice Mirna. Sí vienen muchos extranjeros, pero no vemos el crecimiento económico. Se lo ha robado el gobierno porque seguimos igual. Y que bueno, ahí es cierto, ¿no? O sea, también es un tema como muy, muy curioso y que uno debería de analizar, ¿no? O sea, la paradiplomacia puede ser una buena herramienta, por supuesto que sí, pero también es cierto que los gobiernos, pues sin lugar a dudas, tienen sobre todo que promover la transparencia. En la medida en que se promueva la transparencia, esto también puede ayudar bastante a la situación. Y que bueno, aquí también hay otro tema, y es el movimiento zapatista, como les decía, visibilizó muchas de las problemáticas que se vivían en el estado de Chiapas y concretamente en San Cristóbal de las Casas. Entonces, aquí, ¿por qué comento esto para el fenómeno de la paradiplomacia? Porque también es cierto que muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas agencias internacionales, muchas agrupaciones que son de otros países, se han establecido en San Cristóbal de las Casas para estar promoviendo la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Esto, pues, no ha sido tan promovido por parte del gobierno como tal, pero sí muchas asociaciones civiles han buscado implementar programas para poder posicionar y reivindicar la bandera de los derechos humanos dentro de este municipio. Incluso, tal vez ahí Mirna nos puede confirmar el dato, pero muchas organizaciones que se establecen en Chiapas para ayudar a los indígenas se establecen en San Cristóbal de las Casas. Y ahí es como si fuera su centro de operaciones. Y de ahí ya ellos se van a otros municipios para poder ayudar y para poder estar promoviendo la bandera de los derechos humanos. Entonces, esto también tiene que ver mucho con un tema de la paradiplomacia. Y pues ciudadanos mexicanos promueven este tipo de iniciativas, los ciudadanos mexicanos también se suman a todas estas cuestiones, y pues bueno, también pues el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas también pues es como, también busca la vinculación con este tema, ¿no? Eh, Claro, o sea, aún siguen los zapatistas y siguen las violencias de derechos humanos de los indígenas. O sea, eso es muy cierto, ¿no? Eso es algo como muy, muy cierto, es algo muy concreto, es un fenómeno muy complejo,
pero vaya, al final la paradiplomacia también podría ayudar a estas temáticas. Y como lo dice Mirena, pues no, no ha cambiado nada. O sea, realmente es una situación muy compleja, es algo muy crítico. Ella, pues bueno, viviendo en el estado de Chiapas, seguro nos podrá hablar más al respecto. Pero vaya, al final la paradiplomacia es una herramienta que también se podría aprovechar. También se podría aprovechar para mejorar la situación. Pero insisto, algo que es una realidad es que varias organizaciones de la sociedad civil, varias agencias internacionales, varios gobiernos han establecido en San Cristóbal de las Casas como este lugar desde el cual se busca el desarrollo o se busca promover estas temáticas. Si han sido exitosos o no han sido exitosos, eso ya es otra bandera que, pues es otro tema que ya se pudiera estar discutiendo. Pero sin lugar a dudas, ahí es donde se han establecido muchas de estos temas en cuanto a promoción de derechos humanos. Y bueno, también otro tema que tiene que ver con la paradiplomacia, como ya lo mencionábamos, temas de derechos humanos y demás, pues es la promoción de ciertas banderas. Esto es algo como muy famoso y es el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, ¿Qué es esto de los ODS? Pues bueno, Naciones Unidas ha promovido que se tienen que promover 17 objetivos para poder disminuir o para poder combatir problemáticas a nivel internacional. Entonces, aquí se los presento como tal. ¿Y qué tiene que ver esto con la paradiplomacia? Pues bueno, que los ayuntamientos también se han sumado a este tipo de iniciativa y aquí es donde lo vemos de nuevo. O sea, es cierto que el gobierno federal, pues, se ha sumado a esto, ¿no? Se ha sumado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero bueno, también los gobiernos locales se han ido sumando. Y puede ser, o sea, vamos a hacer alguna cuestión hipotética. Puede ser que a lo mejor un estado, sobre todo le interese mucho que se desarrolle, o que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a inventar, el uno, el 2 y el 3. Puede ser que para otro estado los que se busquen, atacar sean o bueno, promover sean los puntos 9, 10 y 11. Y es algo completamente natural. Entonces, ahí es donde, insisto, nosotros podemos estar reflexionando y decir que no se trata de que los gobiernos locales estén brincando a la federación, sino más bien el hecho de decir que hay ciertas banderas o ciertas problemáticas que pueden ser de mayor interés para algunos ayuntamientos o para algunos gobiernos del estado, y por eso es que se suman a otro tipo de iniciativas siempre y cuando no contravengan al pacto federal y no atenten en contra de la política exterior que se desarrolle por parte del gobierno federal. No es como que, bueno, yo considero que no pasaría algo así o sería como muy criticable el hecho de que a lo mejor un gobernador de un estado se sume a declarar temas a favor de la oposición en Venezuela, ¿no? Tal vez eso sí pudiera generar una crisis muy fuerte, ¿no? Pero bueno, tal vez esas temáticas no se van a estar promoviendo, no se van a estar desarrollando, pero algo que sí se puede estar promoviendo de una manera muy tranquila y muy sencilla es el hecho de decir, bueno, ¿por qué no dentro de nuestro estado, dentro de nuestro municipio, buscamos ciudades y comunidades sostenibles? Eso tiene que ver con los ODS y ¿por qué no buscamos que dentro de nuestro plan de gobierno nosotros empecemos a discutir esto y que nosotros lo vayamos colocando como una de nuestras banderas o como una de nuestras prioridades en cuanto a nuestra acción local con una perspectiva internacional? Y eso sí está pasando y eso es algo como muy interesante y que nosotros podemos ir aprendiendo como tal. Y aquí les estoy colocando las imágenes de una ciudad que es la ciudad de Medellín en Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado con esta ciudad? Y es un caso muy interesante y que tiene mucho que ver con la paradiplomacia. Como ustedes saben, en Colombia, pues es un país que ha sido azotado por la violencia. Sabemos muy bien, pues todo el tema del narcotráfico, sobre todo hubo una época, pues de mucha crisis en Colombia, a tal punto que incluso, tal vez algunos de ustedes recordarán, en algún momento el narcotráfico explotó un avión en Colombia mientras iba despegando, ¿no? O sea, un avión comercial, un avión de pasajeros, todo porque, bueno, en este avión iba una persona que estaba en contra pues que estaba atacando el narcotráfico. Entonces, es algo como muy, muy crítico, ¿no? Y esto es solamente para reflejar la situación tan compleja que se vivió en Colombia y que sin lugar a dudas, pues bueno, es algo difícil, ¿no? Pero bueno, y bueno, sumado a esto, la ciudad de Medellín era uno de los principales
enquistes del narcotráfico y sobre todo este famoso barrio del cual les estoy mostrando las fotografías en la ciudad de Medellín. En este barrio tal cual era el principal semillero de gente para sumarse al narcotráfico. O sea, ahí prácticamente reclutaban y de este barrio era de donde ellos se llevaban a la gente para sus filas al narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, después de muchos años se empiezan a promover diversas iniciativas para ir frenando poco a poco la violencia en esta ciudad y concretamente en este barrio del cual les estoy mostrando fotografías. Lo que vemos del lado derecho tal vez no se puede apreciar mucho, pero bueno, es como la mejor fotografía que encontré. Vemos que hay como hay unas barras naranjas y hay como como si fueran unos tipo paneles. Pues bueno, ¿qué es esto? Son unas escaleras eléctricas. O sea, cuando tú vas a este lugar, conforme te vas acercando al barrio, pues sí, la ciudad empieza a cambiar bastante. Es un lugar que está en las colinas y poco a poco el panorama va cambiando, y comienzas a ver que empiezas a entrar a un lugar donde hay cierta pobreza, ¿no? Empiezas a ver como este cambio. Y bueno, una vez que llegas al corazón de este barrio, te encuentras con que están estas escaleras eléctricas. ¿Qué fue esto? Pues vaya, fue un programa de inversión que se realizó dentro de este ayuntamiento, dentro de esta ciudad, pues para comenzar a mejorar la imagen de este barrio. Y esto solamente es una de tantas acciones que se han promovido. Se ha promovido pues el tema de la movilidad para este barrio. Una de las cuestiones que tenía es que estaba muy aislado, que estaba muy alejado de todo lo que tenía que ver con Medellín y que bueno, esa era una de las principales problemáticas y que incluso hasta en un tema de, pues, como de atractivo visual, el barrio estaba como muy, muy mal. O sea, no era un lugar que estaba completamente gris. Y bueno, ¿qué es lo que se promueve a través de esfuerzos internacionales, a través de la cooperación internacional? Pues empiezan a gestionar fondos, recursos, para que este lugar tenga una mejor imagen, para que en este lugar empiece el tema de la movilidad, empiece a mejorarse todo y poco a poco es que este barrio comienza a cambiar. De hecho, lo que comentan cuando tú visitas este lugar, te dicen, bueno, antes para que tú pudieras entrar aquí era imposible. O sea, tú no podías entrar aquí y si entrabas o terminabas muerto o quién sabe cómo terminaría la situación contigo. Entonces, a esta situación ha ido cambiando y esto fue gracias al esfuerzo que tomó el Ayuntamiento de Medellín para empezar a invertir en temas de movilidad, de movilidad sostenible, perdón, y que esto tuvo que ver mucho con inversión internacional. Y del lado izquierdo vemos un medio de transporte muy curioso que es el Metrocable. ¿Qué es esto del Metrocable? Pues bueno, básicamente Medellín sí cuenta con sistema de transporte público metro, pero, ¿qué era lo que pasaba? Las comunidades que están en las colinas, pues difícilmente iban a poder construir un metro, o sea, era prácticamente imposible. Y el problema era que estaban completamente incomunicadas con el resto de la ciudad. Entonces, el Ayuntamiento de Medellín construyó este medio de transporte que son unas cabinas, que están suspendidas en el aire. Y ahí son, si no me equivoco, es una línea o dos, las que conectan a todas estas comunas con el sistema de transporte público, con el resto del sistema del transporte público en Medellín. Entonces, esto, insisto, también tiene que ver mucho con estudios que se realizaron, con el tema de la cooperación internacional, con el hecho de decir, bueno, Medellín se va a vincular con otras asociaciones, con otras instituciones, con académicos, para poder resolver la problemática de la violencia y de la incomunicación que hay dentro de estos barrios. Así que este es como un ejemplo muy claro de la paradiplomacia. Y aquí, ojo, también viene algo como más importante y que nosotros debemos de analizar y no sé si ustedes han llegado a ver, sobre todo los alcaldes recién que entran a los ayuntamientos, por lo general se van de visita a Medellín o se van a Colombia, o personas de Colombia, del ayuntamiento de Medellín, visitan México para contar la experiencia de cómo es que cambió la situación en esta ciudad.
Pues bueno, esto también corresponde mucho a los esfuerzos de la paradiplomacia. Uno pudiera decir, bueno, pues va a hablar el gobierno federal de México con el gobierno nacional de Colombia. Pues realmente no es así, realmente es más bien una bandera que ha promovido el Ayuntamiento de Medellín a nivel internacional. Y sobre todo aquí, lo más importante es el valor que le da por ser una ciudad latinoamericana. No es lo mismo que venga a hablarte tal vez un alcalde de una ciudad en Suecia o en Noruega sobre temas de movilidad, a que venga a hablarte un alcalde de la ciudad de Medellín sobre cómo es que mejoraron el tema de la movilidad y cómo es que bajaron los índices de violencia en su ciudad. O sea, es algo como muy curioso, es algo que nosotros podemos analizar bastante y que esto tal cual es para diplomacia. O sea, esto es la paradiplomacia llevado a la acción y que hasta la fecha muchas veces se organizan congresos analizando el caso de Medellín, analizando incluso también Bogotá se ha ido sumando estos esfuerzos, pero Medellín es una ciudad que pues, ha salido bastante con esta bandera, que la ha desarrollado bastante bien y que incluso cuando tú vas a la ciudad de Medellín, también qué es lo que se ha promovido ahí, el tema de las ciclovías, el respeto al peatón, pues todo esto es una de las banderas que también tienen que ver, insisto, con la paradiplomacia. El ayuntamiento de Medellín asesora a muchos ayuntamientos, no solamente de Colombia, sino también del resto de América Latina. Esto es paradiplomacia. ¿Está contraviniendo a la política exterior de Colombia? Pues no, por supuesto que no. Está promoviendo banderas y está promoviendo el tema de la cooperación internacional. Entonces, este es otro de los casos bien interesantes que podemos analizar sobre el tema de la paradiplomacia. Y bueno, aquí ya sería como ya la parte para concluir esta sesión y pues ya sería tal cual todo el cierre de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, pues hacia dónde tienen que ir nuestros esfuerzos. Aquí es algo muy, muy interesante y pues estos esfuerzos o estas recomendaciones que les coloco aquí no son de mi autoría, son de uno de los académicos más importantes que tiene el área de relaciones internacionales aquí en México, y es el doctor Jorge Esquiabón. Él es una persona muy, muy brillante, es alguien que ha estudiado bastante bien el tema de la paradiplomacia en México. Incluso recientemente también bueno, durante la pandemia dio una videoconferencia en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer de por qué conviene a Guanajuato más internacionalización. Y cuando yo veía esta videoconferencia, al final él cerró con estas ideas y que son muy buenas, son muy acertadas y que sin lugar a dudas nos va a ayudar a entender mejor lo que es el fenómeno de la paradiplomacia y cómo es que se puede aportar. Y sobre todo entendiendo que, bueno, si algún día nosotros aspiramos a trabajar en algún ayuntamiento o si ya trabajamos en algún ayuntamiento, sí se pueden hacer muchas cosas, igual en el caso de los gobiernos estatales. Solamente es cuestión de que nosotros visualicemos qué es lo que podemos hacer. De entrada, algo que él recomienda son el tema de las oficinas internacionales. Básicamente ya todos los gobiernos de los estados aquí en México cuentan con una oficina de temas internacionales, pero aún así es importante que sí exista esto, que sí se promueva y que sobre todo también se creen estas oficinas internacionales a nivel municipal. Muchas veces lo que él comenta es que, bueno, como que los gobernantes se llegan como a echar la bolita, ¿no? De esto no me toca a mí, esto te toca a ti, pero te toca a ti, pero te toca a ti. Y al final, al estar pasando esta bolita, pues bueno, no terminan resolviendo las problemáticas. O hay oficinas como diversas oficinas, abanderan el tema internacional, pero no hay un ente o no hay algo que coordine esos esfuerzos. Entonces, puede ser que Secretaría de Economía esté haciendo lo suyo, que Turismo esté haciendo lo suyo, que la Secretaría de Desarrollo esté haciendo lo suyo, pero no están vinculadas. Entonces, él lo que recomienda es promover el desarrollo de oficinas internacionales. Eso sería como una de las cosas más importantes, porque sin lugar a dudas, esto va a ayudar a mejorar los procesos, que estas oficinas estén vinculadas, pues evidentemente con el gobierno federal, con el mismo gobierno local y con los ayuntamientos. Luego,
También él lo que promueve, dentro de estas recomendaciones es que se cree tal cual una comisión de asuntos exteriores, pero sobre todo en las legislaturas locales. Lo mismo, lo que comenta el doctor Esquiabón es, muchas veces los legisladores puede ser que no tengan en el radar ciertos temas, o puede ser que un legislador esté promoviendo ciertas cuestiones, otro legislador otras cuestiones que también tienen que ver con el tema internacional y no están vinculados. Entonces, él considera que lo mejor que se puede hacer es esto, ¿no? Que incluso este tema, esta Comisión de Asuntos Exteriores de los congresos locales también tenga comunicación con los gobiernos locales, con el gobierno federal. Y vaya, al final de cuentas, el tener las oficinas de comisiones de asuntos exteriores va a ayudar a que los esfuerzos no sean en vano y a que todo esté debidamente organizado y conectado. Esta es otra de las recomendaciones que él realiza y es coordinar incentivos para los gobiernos locales. Muchas veces, y esto es como algo, pues es algo difícil, que bueno, no se deja a los gobiernos municipales como abandonados en el tema internacional. Pues bueno, más que abandonarlos, más que dejarlos pues, al que hagan lo propio, es importante que los gobiernos estatales se coordinen con los gobiernos municipales en los temas internacionales. Igual lo mismo, yo he estado viendo aquí mucho en Guanajuato que el gobierno estatal sí se ha vinculado bastante con, por ejemplo, el Ayuntamiento de León, con el Ayuntamiento de Celaya, con el Ayuntamiento de Irapuato, sobre todo por el tema de, bueno, la inversión extranjera. O sea, es obligatorio que los gobiernos del estado se coordinen con los municipios para poder así sacar el mayor tipo de ventajas a estas temáticas. Y no solamente el tema económico, también puede ser el tema político, el tema social, el tema académico, el tema de investigación, el tema de ciencia, o sea, son muchas cuestiones. El tema de migración también es algo que se tiene que aterrizar de una manera como muy, pues muy concreta y por eso él recomienda mucho el que sí existe esta vinculación, la vinculación entre los municipios y los gobiernos locales y que sobre todo existan pues estos incentivos, o sea, que existan esquemas de cooperación en ambos niveles para que puedan sacar ventajas entre a nivel estatal y a nivel municipal. También, bueno, él lo que comenta es que se debe de crear lo que es el Gabinete o Comité de Asuntos Internacionales. Esto sobre todo tiene mucho que ver a nivel estatal entre los gobiernos de los estados. O sea, lo mismo, ¿no? Él considera que, bueno, está bien que los gobiernos estatales tengan su acción internacional, está bien que tengan sus oficinas de acción, pero también es importante que los gobiernos estatales estén vinculados entre sí como por ejemplo tipo la CONAGO, todos este tipo de opciones que igual hablaré un poco más adelante. Pero bueno, a final de cuentas es importante que exista como tal un comité de asuntos internacionales o un gabinete para que entre todos los estados puedan estar mejor vinculados. Un caso, ya lo decía, la frontera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se tiene que promover en la frontera? Pues igual y tienen otros intereses muy diferentes a los del resto del país. La Alianza Centro-Bajío-Occidente, ¿qué pasaría si esta alianza igual es empezar a promover más temas con la bandera internacional. Sin lugar a dudas sería algo como muy interesante. También, bueno, él lo que comenta es que se creen los consejos de coordinación internacional y esto también es algo que yo creo, sobre todo, pues, se tiene que promover todavía más, porque es, bueno, una cosa es que los gobiernos tengan sus oficinas de acción internacional, pero también se tiene que sumar a otros actores que no necesariamente son los gobiernos. Se tiene que estar sumando a las empresas, a las universidades, a la sociedad civil, o sea, todo esto para fomentar lo que es el Consejo de Coordinación Internacional. Lo mismo, así como decía, que puede ser que ciertas secretarías estén cada una haciendo lo suyo, lo mismo está pasando con los empresarios, con las universidades y demás. Puede ser que estén emprendiendo acciones muy innovadoras y muy buenas, pero cada una está haciendo lo suyo y no se están vinculando. Y muchas veces necesitan ciertas demandas, ciertas cuestiones pero pues no hay vasos comunicantes. Pues bien, el Consejo de Coordinación Internacional ayudaría bastante a que los diversos entes puedan estar en una comunicación continua, en una comunicación constante y que puedan promover el desarrollo de mejores iniciativas. Es como el tema esto de lo que les mencionaba de Medellín. O sea,
Realmente los esfuerzos para cambiar la ciudad han sido por el trabajo de muchos años y por la vinculación con diversos actores. Entonces, el tema del Consejo de Coordinación Internacional, o sea, un consejo donde tal cual se discutan los asuntos internacionales, las problemáticas que se tienen que atender y cómo se tienen que solucionar con diversos actores, no solamente el tema de los gobiernos federales o solamente los gobiernos locales, es algo que va a ayudar bastante y que esto tiene mucho que ver con la teoría de las relaciones internacionales de la gobernanza global. O sea, básicamente el Consejo de Coordinación Internacional es esto. Es decir, ok, esta teoría promueve esto, pues hagámoslo de una manera concreta y creemos un Consejo de Coordinación Internacional. La capacitación en diplomacia local. Esto también es otra cuestión como bien interesante y es, a veces se llegan a abrir las oficinas de asuntos internacionales, pero luego no se sabe para qué son estas. Y es algo como muy crítico y es algo que dice uno, bueno, ya se abrió la oficina, pero pues se tiene que capacitar también a estas personas. Abrir la oficina de asuntos internacionales no es solamente para el tema de turismo, igual ahí, lo que pude ver durante alguna administración del ayuntamiento allá en Puebla capital, es que sí se tenía su oficina de asuntos internacionales, pero realmente no se estaba utilizando al máximo. Simplemente se utilizaba para temas de turismo, para algunos temas de comercio, uno que otro hermanamiento y se acabó, pero no se explotaba el potencial de lo que se podía realizar o las acciones que se emprendían, pues no respondían tanto a las necesidades del municipio o no podían cubrir ciertas, o sea, no atendían realmente las problemáticas. Entonces, sí se necesita mucho incentivar a los funcionarios públicos en que es importante abrir las oficinas de acción internacional o estos enlaces internacionales, pero también explicar para qué sirven y qué es lo que se puede atender en todo esto. Dotar de capacidades. Esta es otra de las paradojas en cuanto a la paradiplomacia en México y es, si, a lo mejor sí existe la Oficina de Asuntos Internacionales, tal vez existe el Consejo, tal vez está capacitado el personal, pero el problema viene en que no se le da presupuesto a estas oficinas. Igual, o sea, he conocido casos de oficinas de asuntos internacionales donde lo único que hacen es, pues mira, ya te conseguimos un lugar, ya te conseguimos tu escritorio básicamente, pues trabaja, ¿no? Ok, perfecto, está bien, o sea, pero si no hay presupuesto para desarrollar actividades, difícilmente se van a poder tomar a cartas en el asunto. Incluso algo que también comenta el doctor Schiavones, bueno, incluso no es solamente un tema de presupuesto económico, también es un tema de cuestiones legales, de cuestiones jurídicas. El hecho de habilitar muy bien una oficina que ya esté respaldada bien jurídicamente, que tenga todo un marco legal, que no sea solamente un decreto de creación de, pues sí, tenemos la Oficina de Asuntos Internacionales y ya, ¿no? O sea, se tiene que ver más allá de eso, se tiene que dotar de capacidades a esta oficina, porque si no, va a ser una oficina de los buenos deseos. Entonces sí se tiene que incentivar el que exista un marco legal, un marco jurídico, un campo de acción concreto para estas oficinas. Igual, lo mismo, ¿no? Aquí estando en Guanajuato me he dado cuenta de otro tema y que siempre menciono el caso y es el de Educafin. O sea, Educafin tiene programas de intercambio de movilidad internacional y que vaya, o sea, es muy impresionante lo que están haciendo y que también tiene mucho que ver y corresponde con, en este tema de dotar capacidades, recientemente se reformó la ley de juventud en el estado de Guanajuato. Y ahora que se reformó, ahí ya viene muchísimo, o sea, realmente cambió bastante la ley y para bien, porque ya no es solamente la carta de los buenos deseos de que la juventud se desarrolle, que la juventud prospere, o sea, no, ya realmente es como, a ver, estamos creando un nuevo instituto de juventud, este instituto de juventud, ¿qué es lo que busca la capacitación de los jóvenes? O sea, ya cuestiones más aterrizables, más realistas y vaya, si esto se respalda desde la ley aquí en Guanajuato, pues evidentemente Educafin va a tener un campo de acción más concreto y más claro para poder seguir promoviendo acciones.
Y lo que igual he estado viendo de programas de Educafin, o el que haya becas de movilidad para que puedas estudiar francés, para que puedas estudiar alemán, o sea, esto ayuda muchísimo para capacitar a los jóvenes, ¿no? Para que puedan encontrar mejores trabajos, para que puedan tener oportunidades laborales más, pues más atractivas, que incluso aquí en Guanajuato, pues con todas las empresas establecidas que vienen del extranjero, pues también ellos buscan perfiles preparados. Entonces, el mismo gobierno busca preparar a la gente joven y eso es dotar de capacidades, ¿no? O sea, al momento de tener un marco jurídico más, más aterrizado, más real, más con funciones bien establecidas, pues bueno, se están dotando de capacidades a estos organismos. El otro que mencionaba y que tiene mucho que ver con esto es fortalecer mecanismos de cooperación con otros estados. Incluso está esta Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales. ¿Qué es lo que pasa? O sea, los gobiernos de los estados realmente se tienen que estar vinculando para atender el tema internacional. Si no se vinculan, no vamos a poder enfrentar los retos que vienen para todo el siglo XXI. Este, por las diversas temáticas, ¿no? Y por lo mismo que hemos analizado. O sea, el Estado-nación ya no es el único ente que puede atender las problemáticas del siglo XXI y de nuestra realidad inmediata. Ya se tienen que analizar diversos esquemas, los gobiernos tienen que reunirse en estas cuestiones y tienen que estar atendiendo los temas de los asuntos internacionales y tienen que estar trabajando en conjunto, si no, de otra manera no vamos a poder salir adelante. Y también, igual otra cuestión que se me olvidó poner en este caso es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión? Pues que bueno, lo que decíamos con los hermanamientos de las ciudades, o sea, igual y está bien y está padre y qué bueno que se fomenten, pero si no hay transparencia y si no hay rendición de cuentas en todo lo que se está haciendo en las áreas internacionales, no vamos a darle legitimidad a la paradiplomacia. Entonces, lo importante es que todos los esfuerzos que se vayan realizando y promoviendo a través de esta herramienta, pues sean transparentes y que realmente se informen sobre lo que se está haciendo. De esta manera vamos a lograr que la paradiplomacia sea algo que pueda ser explotado dentro de nuestro país, dentro de los estados y dentro de los municipios, porque al final es, o sea, se puede demostrar de una manera clara y concreta mediante cifras, mediante reportes y mediante todo esto, el hecho de decir la paradiplomacia sí te sirve. Te sirve porque a través de ciertos programas enviamos a tantos números de jóvenes a que se capacitaran. Se invirtió tanto capital. Sirve la paradiplomacia porque a través de esto hicimos un convenio con el ayuntamiento de tal lado y estamos firmando este convenio para promover esquemas o una cooperación internacional con la bandera de la movilidad en las ciudades. Estamos promoviendo esta acción con cierta sociedad, asociación de la sociedad civil para estar dando capacitaciones en temas de derechos humanos con una perspectiva internacional y somos asesorados por tal gobierno. O sea, todo esto, el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas nos ayuda, insisto, para dar legitimidad a la paradiplomacia. Y es algo muy interesante y es algo que nosotros tenemos que estar promoviendo y que creo que también es una bandera que pudiéramos estar tomando como ciudadanos en general, el hecho de decir, oye, tú, gobierno del Estado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo tu oficina de asuntos internacionales? ¿Quiénes trabajan en la oficina de asuntos internacionales? ¿Cuántos están trabajando? Lo mismo, a veces la oficina de asuntos internacionales son solamente 2 personas. Y puede ser que 2 personas no funcionen para, no sé, voy a inventar para el estado de Chihuahua. Tal vez no, porque es un estado fronterizo, es el estado más grande que hay, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar promoviendo la cuestión de la paradiplomacia y que considero es muy importante. Y pues bueno, ya para cerrar el módulo, lo único que quedaría de reflexión es tener una visión glocal, lo mismo, ¿no? O sea, la visión glocal, ¿a qué se refiere? Pues que tenga una perspectiva global, pero con un alcance local. Hay muchas herramientas por parte de la paradiplomacia para emprender estos esfuerzos de la cooperación internacional, pero es lo que igual comento constantemente. Debemos de utilizar o buscar alguna bandera que tenga que ver con nuestros intereses, con nuestros conocimientos, con nuestra realidad o con lo que nosotros estamos buscando. Y a partir de esto
hay que vincularlo con una visión global y hay que buscar la coordinación con otras asociaciones de la sociedad civil, con otros gobiernos de otros países, con ayuntamientos de otros lugares, porque sin lugar a dudas ya no podemos seguir aislados, ya no podemos seguir teniendo una mentalidad en la cual los gobiernos, los ayuntamientos o los gobiernos estatales solamente actúan con lo que ellos consideran que es importante, necesario y prioritario y se acabó. No, realmente lo que se necesita es que ahora los ayuntamientos, los gobiernos del estado tengan cada vez más esta visión de qué es lo que está pasando a nivel internacional y cómo se pueden resolver las problemáticas. Insisto, ya no podemos seguir hablando solamente del esquema de gobierno-estado, ya tenemos que empezar a analizar otro tipo de actores, ya tenemos que entender que el tema de la gobernanza global se va a lograr siempre y cuando busquemos la vinculación entre los diversos actores, sean gubernamentales o no gubernamentales. Y las banderas, pues al final de cuentas van a depender de la realidad de cada uno de los estados o de los ayuntamientos. Tal vez lo que comentaba, ¿no? O sea, no van a ser las mismas prioridades para un estado como el de Zacatecas, como el de Nuevo León, como el de Chihuahua, como el de Chiapas, como el de Guerrero. O sea, van a ser banderas muy diferentes, incluso algunas de esas van a llegar a ser contrapuestas, ¿no? Pero bueno, ahí es la grandeza que tenemos dentro de la paradiplomacia y es el hecho de decir, los gobiernos locales están promoviendo ciertas banderas que no anteponen la política exterior de México, que la respetan, pero que atienden las problemáticas o atienden aquellas cuestiones que son de urgencia para los estados. Y como les decía, o sea, el tema de la paradiplomacia no es solamente una cuestión económica, también es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de turismo, que no es la única y en la cual se ha encasillado, una cuestión de cultura, una cuestión, incluso, por ejemplo, otro tema, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en otro módulo, cuando México ha tenido sus acuerdos, sus intercambios culturales con el gobierno de Francia, ¿no? O sea, el año México-Francia, o sea, toda esta vinculación, pues también ayuda mucho, ayuda bastante, pero también tiene que ver con el tema de la paradiplomacia y es quienes están tomando las suficientes herramientas, las áreas de oportunidad para sacar mayor relación al respecto. Aquí ahorita que me acordé de este caso es, bueno, en Puebla está, como en muchos otros lados, está la Alianza Francesa, ¿no? Es una escuela que da clases de francés. ¿Y qué es lo que estuvieron promoviendo muchas veces durante estos encuentros del gobierno México-Francia? Pues bueno, se promovían becas para que jóvenes se fueran a estudiar a Francia, para que fueran a estudiar a francés, y que también era promovido por parte del gobierno del estado de Puebla y por el ayuntamiento de Puebla. Y esta vinculación de paradiplomacia no solamente fue para ofertar becas, también fue incluso un tema cultural. Se hizo, recuerdo que durante muchos años en Puebla se hizo la semana, el mes de cine francés. ¿Esto qué tiene que ver? Es una cuestión, es un intercambio cultural, es algo completamente natural, es algo deseable y es algo que también puede atender la paradiplomacia. No es algo que promovió el gobierno federal, es algo que se promovió a nivel local, a nivel incluso ayuntamiento. Pues eso también es para diplomacia, es el hecho de estar promoviendo la cultura. Lo mismo que he comentado en otros cursos, ¿no? O sea, a veces creo que nos falta más promover el tema cultural, o sea, como tipo el soft power, lo que mencionábamos en otras ocasiones. ¿Qué pasaría si realmente los ayuntamientos, los gobiernos del estado le apostaran al tema cultural, le apostáramos a ese tema de seguir levantando la imagen de México en estas temáticas? O sea, realmente nos ayudaría a posicionarnos aún más de lo que ya estamos posicionados. La paradiplomacia, insisto, también ayuda mucho a temas de derechos humanos, a temas de medio ambiente, a temas de movilidad, o sea, es una diversidad muy grande de temas. Entonces, creo que no hay que dejar pasar esta herramienta. El tema de la paradiplomacia es algo que nos puede ayudar mucho. Es cierto que ha habido casos donde la paradiplomacia se ha llegado a utilizar de una manera contraproducente para los intereses de las naciones. Uno de los casos más sonados, pues bueno, es Cataluña en España. Otro de los casos ha sido el País Vasco durante su tiempo, porque ellos han dicho, bueno, yo voy a promover mi paradiplomacia, pero con el objetivo de sí terminarme separando de España
de sí formar una nueva nación y de comenzar a tener ese respaldo a nivel internacional. Entonces, esa ha sido una de las maneras en las cuales la paradiplomacia se ha llegado a utilizar de una manera, pues considero yo que no es tan responsable en función de un país, de un Estado-nación. Pero bueno, también tenemos otros casos, como lo es Quebec. Quebec en Canadá. Como sabemos, en Canadá se hablan dos idiomas, es el inglés y el francés. ¿Qué es lo que ha promovido Quebec? Pues ha promovido que ahí es donde se habla francés, pues que sí existe una vinculación tal cual de esta zona de Canadá con otros países, pero al final ellos no están buscando la independencia del resto de Canadá. Entonces, es cierto que los estados-nación ya no son los únicos actores que pueden resolver las problemáticas, pero sea como sea, y esto es algo que yo considero y es algo que yo pienso, los estados-nación son aquellos entes que todavía pueden dar cierta estabilidad a lo que está pasando. No sé si el estado-nación vaya a sobrevivir en los siguientes, pues vaya, los sistemas políticos van cambiando constantemente con el paso del tiempo. No sé cuánto tiempo vaya a durar el estado-nación, pero considero que todavía no podemos prescindir de un Estado-nación, todavía hay que seguir fortaleciendo esto y la paradiplomacia más que un enemigo es una herramienta para seguir fortaleciéndonos como país, como estados, como municipios y como regiones. Es algo muy interesante, es ver cómo la perspectiva internacional nos puede ayudar para atacar ciertas problemáticas, para mejorar a nuestros estados, a nuestros municipios, pero que sin lugar a dudas es una herramienta buena, es una herramienta mediante la cual nosotros podemos aprender bastante. Así que bueno, con esto es como yo estaría cerrando tal cual esta sesión y la Escuela de Relaciones, de Política y Relaciones Internacionales. Insisto, se abordaron como muchas temáticas, bastantes. El objetivo que sobre todo teníamos con esto es incentivar un poco más el pensamiento crítico, analizar qué es lo que ha pasado en México. Una de las reflexiones que me atrevería a dar es darnos cuenta que no se ha aprovechado bastante bien el tema de relaciones internacionales en nuestro país con una perspectiva local. No ha sido suficiente, hay muchas herramientas, han habido estados que sí han sabido explotar esto, pero han habido otros que no. Han habido ayuntamientos que también han sabido explotarlo, pero han habido otros que no. Y en cuanto a la visión de la sociedad civil, considero que también es importante que nosotros nos empecemos a vincular con otros entes a nivel internacional. O sea, ya no podemos esperar que solamente los gobiernos federales lleguen y resuelvan las problemáticas de nuestro país. Esa es como una de las principales reflexiones que me gustaría dejarles a ustedes, que veamos cómo incluso dentro de Acción Nacional no se ha desarrollado bastante esta temática, que ha pasado pues de una manera muy desapercibida, pero que hay mucha área de oportunidad y que qué pasaría, insisto, si nosotros presumiéramos los logros de lo que ha hecho Acción Nacional en esta área, creo que nos iría muy bien, creo que nos ayudaría incluso a voltear la atención de muchas personas que sí están interesadas en trabajar en esto, de muchos empresarios que sí buscan vincularse con el tema internacional, de muchos estudiantes, no solamente de las áreas de ciencias sociales, sino también de las ingenierías que realmente buscan esta vinculación a nivel internacional. O sea, hay muchos casos de éxito por parte de los gobiernos emanados de Acción Nacional, pero no lo hemos presumido o nos hemos estancado en otro tipo de cuestiones. O sea, es lo que comentaba, realmente necesitamos tener un poco más de miras, no quedarnos solamente en lo criticable a primera instancia, a primer momento, necesitamos tener la visión internacional en todo lo que hagamos. Así que bien, pues con eso yo estaría cerrando el módulo del día de hoy y la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Y no sé si hubiera algún comentario o alguna pregunta antes de terminar con esto. ¿Nadie? Ok, perfecto, súper bien. No, pues gracias, Eric. Gracias, Mirna. Y ya lo último que me quedaría es, insisto, reflexionar mucho en el tema de qué es lo que podemos aprender y aportar en el tema de política y relaciones internacionales. Esto es algo muy, muy básico. Yo me atrevo a decir que por cada una de las sesiones
que estuvimos dando, fácil puede salir una escuela, o sea, la escuela de geopolítica, la escuela de teorías, o sea, la escuela de paradiplomacia, la escuela de cooperación internacional, o sea, realmente de cada una de estas puede salir una escuela, ¿no? O sea, y es algo que hemos estado ahí platicando, pues Salomón, quien es el secretario de Formación y Capacitación, realmente hay que apostarle más a estas temáticas, o sea, y bueno, ahorita estamos viendo todo desde una realidad virtual y demás, pero sí estamos haciendo esfuerzos para que podamos seguir desarrollando este tipo de escuelas ya más especializadas. Entonces, pues ya en cuanto tengamos nuevas noticias, se los haremos saber, para hacer como este tipo de esfuerzos más enfocados, más especializados y entender que, bueno, esto es básicamente el inicio de muchas cosas que buenas que vienen para más adelante. Esta escuela nos ayudó también para ir mapeando cómo es, qué tan importante o qué tan de interés es esta temática para, pues, para las personas que son afines a Acción Nacional, para las personas que son afines al pensamiento del humanismo político o personas que quieren conocer más cuál es la visión internacional por parte de nosotros, ¿no? Entonces, sabemos que fue, pues fue un primer esfuerzo, es algo que no se había realizado en ningún otro comité estatal, es algo que incluso me atrevo a decir que dentro del comité nacional tampoco se ha realizado, pero bueno, este un inicio, ¿no? Es un inicio, realmente esperamos que les haya gustado esta escuela. Sabemos que el día sábado, pues sí es un poco complicado, es complejo, pero vaya, realmente agradecerles mucho el esfuerzo porque se hayan conectado a esta escuela, que igual estamos, bueno, igual en un momento les paso el link de la evaluación en el grupo de WhatsApp para que puedan responder y que incluso ahí mismo ustedes puedan hacer sus comentarios de qué esperarían para futuras escuelas en cuanto al tema internacional. Realmente eso nos interesa mucho conocer su opinión para ver qué otro tipo de escuelas vamos abriendo, vamos emprendiendo, porque sin lugar a dudas podemos aprender bastante. Entonces, pues de mi parte no quedaría nada más que agradecerles. Realmente esperamos que hayan aprendido bastante. Geopolítica estaría súper bien. Realmente se daría para mucho y realmente daría para, bueno, todos, insisto, todos darían para una escuela. Yo sí sugeriría honestamente tal vez que no fuera en sábado, creo que es un horario muy complejo. Creo que entre semanas sería mejor, honestamente. Pero bueno, ya esas cuestiones son como, son triviales. Al final, lo importante es entender que la bandera internacional sí se tiene que hacer presente para todo lo que estemos realizando. Así que pues muchas gracias y me ayudan nada más prendiendo sus cámaras para que pueda tomar la fotografía ya de la clausura de nuestra Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Así que voy a tomar la captura a la de 3, a la 1. Eric dice, la mía no funciona, no te preocupes, Eric, no pasa nada. Ahí va, a la 1, a la 2 y a las 3. Y va otra, 1, 2 y 3. Excelente, muy bien, pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Espero que hayan disfrutado mucho la Escuela de Relaciones Internacionales y seguimos en contacto para más noticias en cuanto a nuevas escuelas sobre esta temática. Y hasta luego. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti, Karina. Gracias. Me encantó tu tema, me encantó la escuela. Qué bueno Gracias. que te gustó, Karina. Nos dejaste una semilla porque hay mucho que aprender todavía. Ojalá nos veamos en una siguiente escuela contigo. Los compañeros comentaron lo de geopolítica y creo que sí, muy interesante. Son temas que creo que son muy amplios y bueno, agradezco mucho tu tiempo y por transmitirnos estos conocimientos. No, Un gusto hombre. conocerlos a todos. Gracias a al ti, partido. Karina. Gracias. Karina. Bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Que Hasta tengan un luego. excelente fin de semana a todos. Hasta luego. Nos vemos, cuídense, bye. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por compartir tus conocimientos. Esperemos que en otra ocasión podamos ahí tenerte como asesor en estas pláticas y muchas gracias por la ayuda y la experiencia. Hombre, gracias a ti, Ernesto, muchas gracias. Y de verdad en sus comentarios de la evaluación pongan qué temáticas les gustaría para siguientes módulos, ¿vale? Eso nos ayuda bastante para ir sondeando. Así que muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto.